Para dar inicio a la catequesis, invocamos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia, muy contentos para poder alabarte, Señor, alabarte y darte gracias, porque tu amor y tu misericordia nos alcanzaron, porque a mí me alcanzaron, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. El Rey que muere por el esclavo, solamente tú, Señor, dándonos ese ejemplo. En este momento te quiero pedir perdón, Señor, como, como ese publicano humilde en el templo. Así quiero ser, Señor, y pedirte perdón por mis errores, por mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón por las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje y un poco más de tu persona, Señor, que podamos conocerte un poco más, que podamos hoy encontrarnos contigo. Te pido que tú vayas por delante, Jesús, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos que permanezcan. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, deposito en tus manos cada angustia de las personas que están aquí, cada tristeza, cada miedo, cada problema, cada situación, Señor, en tus manos, junto con cada alegría, con cada bendición, con cada gozo, con cada sentimiento que viene de ti, Señor. Todo lo deposito en tus manos, junto con nuestros pedidos de oración, cada pedido de oración que recibimos, las personas que manifestaron sus intenciones. Todo eso te lo entrego, porque sé que no hay lugar mejor que tus manos, Señor. Y sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que conceda a cada uno esa gracia que está necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad, a la voluntad del Padre. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan conmigo esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Con convicción, Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Una tercera vez. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les quiero pedir encarecidamente que intercedan por mí en silencio ante el Padre,
para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en cada uno de ustedes. Amén. Hoy comenzaremos, como venimos acostumbrados, con la lectura de un salmo. Empezaremos con el Salmo 104. Empezamos con un salmo debido a varios motivos. Uno de ellos es que el padre Ignacio Larrañaga nos recomienda poder conocer los salmos, poder orar con los salmos, porque él nos enseña a orar al estilo de Jesús en sus talleres de oración y vida. Y en esos talleres de oración y vida, al orar al estilo de Jesús, debemos conocer cuál era ese estilo. Jesús, como buen judío, él oraba con los salmos, que son oraciones, la mayoría de ellas atribuidas al rey David. Tal vez les parezca ya un poco repetitiva esta introducción, pero es importante que la gente que se une, porque siempre es buen momento para unirse, que también pueda entender y que nosotros vamos a recordar y guardar en la mente esto que estamos explicando. Entonces, por recomendación del padre Ignacio Larrañaga y también por la importancia que tienen los salmos dentro de la liturgia. En la misa, en lo que se conoce como la liturgia de la palabra, esa primera parte de la misa, casi siempre, luego de la primera lectura, se lee un salmo, se proclama, se ora. Entonces nosotros hoy vamos a seguir ese ejemplo con el Salmo 104. Salmo 104. El universo alaba a su creador. Bendice al Señor, alma mía. Eres muy grande, oh Señor, mi Dios, vestido de gloria y majestad, envuelto de luz como en un manto. Tú despliegas los cielos como un toldo, construyes sobre las aguas tu piso alto. Tú haces tu carro de las nubes y avanzas en alas de los vientos. Tomas de mensajeros a los vientos y como servidores un fuego en llamas. Pusiste la tierra sobre sus bases, por siempre jamás es inamovible. La cubres con el manto de los océanos, las aguas se han detenido en las montañas. Ante tu amenaza emprenden la fuga, se precipitan a la voz de tu trueno. Suben los montes, bajan por los valles, hasta el lugar que tú les señalaste. Pusiste un límite que no franquearán para que no vuelvan a cubrir la tierra. Haces brotar vertientes en las quebradas que corren por en medio de los montes, calman la sed de todos los animales. Allí extinguen su sed los burros salvajes. Aves del cielo moran cerca de ellas, entre medio del follaje alzan sus trinos. De lo alto de tus moradas riegas los montes, sacias la tierra del fruto de tus obras, haces brotar el pasto para el ganado y las plantas que el hombre ha de cultivar, para que de la tierra saque el pan y el vino que alegra el corazón del hombre.
El aceite le dará brillo a su rostro, y el pan fortificará su corazón. Los árboles del Señor están colmados, los cedros del Líbano que plantó. Allí hacen sus nidos los pajaritos, en su copa tiene su casa la cigüeña. Para las cabras son los altos montes, las rocas son escondrijo de los conejos. Pusiste la luna para el calendario y el sol que sabe a qué hora ha de ponerse. Tú traes las tinieblas y es de noche, en que rondan todas las fieras de la selva. Rugen los leoncitos por su presa, reclamando a Dios su alimento. Cuando el sol aparece, se retiran y vuelven a acostarse en sus guaridas. El hombre entonces sale a su trabajo, a su labor, hasta que entre la noche. Señor, qué numerosas son tus obras. Todas las has hecho con sabiduría. De tus criaturas la tierra está repleta. Mira el gran mar, vasto en todo sentido. Allí bullen en número incontable pequeños y grandes animales. Por allí circulan los navíos y Leviatán que hiciste para entretenerte. Todas esas criaturas de ti esperan que les des a su tiempo el alimento. Apenas se lo das, ellos lo toman, abres tu mano y sacian su apetito. Si escondes tu cara, quedan anonadados. Recoges su espíritu, expiran y retornan a su polvo. Si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor dure por siempre y en sus obras el Señor se regocije. Él que mira a la tierra y ésta tiembla, y si toca los montes echan humo. Al Señor quiero cantar toda mi vida, salmodiar para mi Dios mientras yo exista. Ojalá que le agrade mi poema. Yo, como sea, me alegro en el Señor. Desaparezcan de la tierra los pecadores, y que no existan más los malvados. Alma mía, bendice al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué precioso salmo, ¿no? A mí realmente me conmueve la forma en la que va narrando toda la creación, ¿sí? Muchas veces en en nuestra vida acelerada no nos da el tiempo de poder hacer una pausa, de poder un rato sentarnos y mirar hacia arriba, ver a la luna lo linda que está. Hace unos días estuvo llena, realmente es un espectáculo gratuito que Dios nos regala. Poder mirar cómo el sol alumbra, cómo nos da calor, poder mirar todos los animales, la forma en la que interactúan entre ellos, tener un perro, un gato, una mascota y ver cómo ellos reaccionan, cómo ellos se preocupan por nosotros. Es realmente algo hermoso. Y me trae mucho a la memoria a San Francisco de Asís, porque él era una persona que se comunicaba con los animales y él veía en toda la creación a Dios. Qué don más grande, qué don más grande. El poder reconocer a Dios en todo lo que vemos, poder reconocer en esta computadora que estamos utilizando, en la persona que está transmitiendo, en la persona que está escuchando, en la luz, en la tecnología, en la naturaleza, en todo. Poderle ver a Dios ahí, poder ver que todo existe porque Él nos regaló la capacidad de que exista. Nada somos, nada tenemos y nada podemos hacer que Dios no nos haya dado. ¿Sí? Y dice, bendice al Señor, alma mía. Entonces, yo puedo alabarle a una persona a la que yo no le conozco y decir, qué hermosa, qué persona ejemplar, qué corazón de oro, si yo no le conozco. Qué persona más paciente, qué persona más humilde, si yo no le conozco, si yo nunca le escuché hablar. Simplemente no puedo. Entonces ocurre lo mismo con Dios. En la medida en la que yo empiezo a ver lo que cada día me regala,
entonces en esa medida yo puedo empezar a alabarle, puedo empezar a bendecirle al Señor, puedo darme cuenta de que hoy me desperté y vos también por eso estás escuchando esta transmisión. Y poder darle gracias a Dios por otro día más de vida, por poder ver. Hay mucha gente que no puede ver, por poder escuchar, por poder hablar, por poder caminar, cosas que nosotros estamos acostumbrados tal vez a tener. Y es importante acordarnos de que hoy tenemos porque Dios nos regaló hoy, porque algo quiere que nosotros hagamos hoy. Él deposita su confianza en nosotros, en vos y en mí, para que nosotros hagamos algo con estos dones, para que podamos dar gloria a Dios. Eso es lo que dice San Ignacio de Loyola. Todo fue creado, todo lo que existe fue creado para que el hombre alcance el propósito. Todo fue creado para que el hombre alcance el propósito para el cual él fue creado. ¿Y para qué fuimos creados? Para dar gloria a Dios, para alabarle, para bendecirle y para poder hacer eso toda la eternidad, en su amor, en su presencia, en su paz, en su alegría. Pero todo fue creado para dar gloria a Dios. Entonces, en la medida en la que nosotros usamos bien los recursos, entonces la gente puede dar gloria a Dios. Puede dar gloria a Dios por nuestra vida, puede dar gloria a Dios por la naturaleza y por todo lo creado. Y dice, bendice al Señor, alma mía. En la medida en la que yo y vos y yo, podamos hacer una pausa, podamos apagar Netflix, apagar Spotify, apagar Instagram, apagar las redes, apagar eso que tanto ruido hace dentro nuestro y poder escuchar a Dios. Dios habla en el silencio sonoro, dice San Juan de la Cruz, si no me equivoco. Entonces en ese silencio, ahí podemos escuchar a Dios. Y ahí podemos ver nuestro día, podemos agradecer por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestros amigos, incluso por nuestras enfermedades, que son oportunidad para que alguien pueda rezar por nosotros y para que alguien pueda amarnos. Y para que nosotros tengamos más tiempo, podamos hacer una pausa obligatoria para acercarnos al Creador. Y si hoy no tengo trabajo, y darle gracias a Dios. No tomarlo como una carga, sino como un regalo. ¿En qué sentido? En que algo Dios me puede regalar en esa pobreza. Puede ser una oportunidad para que alguien sea generoso conmigo. Puede ser una oportunidad para que me dé cuenta de que el trabajo no lo es todo. De que mi familia me necesita a mí. De que tu familia te necesita a vos. No el dinero. Por supuesto que es necesario el dinero. Pero busquemos primero el reino de Dios. El resto vendrá por añadidura. Hay personas que entran en depresión porque solamente reciben bienes materiales. Y sin embargo lo que necesitan son esos bienes espirituales, necesitan esa presencia de la persona, esa compañía, ese amor. Entonces, pongamos nuestras prioridades en su lugar. Y si ya las teníamos, continuemos así. Pongamos a Dios, hagamos esa pausa, veamos sus obras. Y vamos a poder alabar como el salmista dice, eres muy grande, oh Señor mi Dios, vestido de gloria y majestad. Ese es nuestro Dios, vestido de gloria y de majestad, envuelto de luz como en un manto, dice. Envuelto de luz como en un manto. Tú despliegas los cielos como un toldo, construyes sobre las aguas tu piso alto. Dios creó todo. Y dice, tú haces tu carro de las nubes y avanzas en alas de los vientos. En alas de los vientos. Tomas de mensajeros a los vientos y como servidores un fuego en llamas. Nosotros estudiando al viento o al hermano viento, como lo dice San Francisco, podemos aprender muchísimo. Podemos darnos cuenta de cómo al viento no hay forma de detenerlo. Y como nadie sabe exactamente hacia dónde va el viento ni hacia dónde va. Y muchas veces es así la voluntad de Dios, no sabemos, nosotros queremos asegurar las cosas, queremos tener un camino seguro y todo seguro, una salud segura, un trabajo seguro, y con Dios no funciona así, Dios no trabaja de esa forma, Dios nos acompaña en el camino, así como acompañó en el camino durante el desierto al pueblo de Israel y le daba lo que necesitaban
no lo que ellos querían, lo que necesitaban en el camino, hasta poder llegar a la tierra prometida. Y esa debe ser la vida del cristiano. El poder saber de que no hay nada seguro y que lo único seguro en realidad, si hay una cosa, es que Dios nos acompaña durante todo el camino. Entonces ahí podemos empezar a ver los problemas como oportunidades y podemos dar gracias a Dios por la situación que nos toca vivir y tratar de entender lo que Dios quiere enseñarnos. Dios todo el tiempo está hablando, todo el tiempo. Somos nosotros los que no estamos escuchando. Hagamos la pausa, cambiemos prioridades, escuchemos al Señor. Y ahí vamos a recibir su gracia, su amor, su paz, todo lo que Él tiene para darnos. Y ahí vamos a empezar a alabar, ahí vamos a empezar a cantar contentos, ahí vamos a empezar a despertarnos los lunes y decir gracias a Dios, hoy es lunes. Y dejar de agradecer solamente por los viernes y agradecer por los lunes, que son una nueva oportunidad de vivir, una nueva oportunidad de servir, una nueva oportunidad de amar y de sentirnos amados. Esa es la actitud del cristiano. Y dice, pusiste la tierra sobre sus bases, por siempre jamás es inamovible. Hay científicos como Stephen Hawking que decidieron no creer en Dios, de que ellos tienen teorías de por qué Dios no existe y que se pueden crear cosas de la nada porque existen quarks que aparecen y bueno, entra ahí en toda una teoría que no es necesaria explicar. Sin embargo, nosotros podemos admirar la perfección de la creación de Dios y como si esas leyes de la ciencia y de la naturaleza variasen un poquito solamente, no iba a poder existir vida en la tierra. Y todo es así porque Dios lo diseñó así, para nosotros, para que podamos reconocerle en eso y darle gloria, alabarle, regocijarnos ya en esta vida. Y dice, las cubres con el manto de los océanos, las aguas se han detenido en las montañas. Y va narrando de forma poética toda la creación. Y dice, ante tu amenaza emprenden la fuga, se precipitan a la voz de tu trueno. Suben los montes, bajan por los valles, hasta el lugar que tú les señalaste, dice el 8. En el 9 dice, pusiste un límite que no franquearán para que no vuelvan a cubrir la tierra. Dios puso esos límites y nosotros de repente como que estamos queriendo torcer esos límites. El agua de los glaciares, por ejemplo, que se va derritiendo como consecuencia que nosotros no cuidamos el medio ambiente, no reciclamos, usamos agua de más, generamos muchísima contaminación con nuestros medios de transporte. Entonces es importante que vayamos generando conciencia, que podamos cuidar nuestra casa común, como dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Y dice, haces brotar vertientes en las quebradas que corren por en medio de los montes, calman la sed de todos los animales. Y Dios tiene ese poder de calmar esa sed que tenemos de agua y esa sed que tenemos de Dios. Nosotros tenemos una sed de Dios que vamos a analizar un poco más cuando veamos ahora en unos minutos en el libro de Hechos de los Apóstoles qué ocurre con esa sed de Dios. Cómo Jesús tiene esa agua viva para darnos. Esa agua viva. El que beba de esta agua no tendrá sed, dice Jesús. Entonces, la medida en la que nos servimos de esta agua que está en la palabra de Dios, empezamos a saciar nuestra sed de Dios. Y empezamos a encontrar un sentido interesante para nuestras vidas. Dejamos de querer aprender solamente para conseguir un mejor trabajo, para ganar más dinero, para tener un mejor puesto. Dios, vos pensás que nos regaló los conocimientos y la inteligencia y todo lo que nos regaló para que consigamos un buen trabajo solamente. Y que lo que ganamos con ese trabajo lo usemos solamente en nosotros, en vos y en mí. Yo estoy convencido de que no. Yo estoy convencido de que Dios depositó esos talentos en nosotros como una señal de confianza. Porque Él quería que nosotros construyamos su reino, con todo lo que tenemos, con nuestros bienes materiales, con nuestros conocimientos, con nuestros bienes espirituales.
todo. Y dice en el 11, calman la sed de todos los animales. Allí extinguen su sed los burros salvajes. Aves del cielo moran cerca de ellas. Entre medio del follaje alzan sus trinos. De lo alto de tus moradas riegas los montes. Sacias la tierra del fruto de tus obras. Haces brotar el pasto para el ganado y las plantas que el hombre ha de cultivar, para que de la tierra saque el pan y el vino que alegra el corazón del hombre, dice. Imagínense, dice, haces brotar el pasto para el ganado y las plantas que el hombre ha de cultivar. Dios hace brotar. Porque está el que siembra la semilla, siembra. Está el que riega la semilla. Pero ni el que riega, ni el que siembra, ni el que abona es el que hace crecer realmente. Sin embargo, el que hace crecer realmente es Dios. Vamos a ver en la próxima clase, vamos a ver una historia muy fuerte del segundo libro de Macabeos, del testimonio que dieron. Y hay una madre dice, yo no les puse estos miembros dentro de mí. Yo no los formé, Dios los formó en mi vientre, dice. Y después ellos cuando están siendo torturados dicen, nosotros entregamos estos miembros por Dios y Dios nos lo va a devolver. Entonces, Dios es el que hace crecer, Dios es el que da la vida. No existe un ser humano que con todo el conocimiento científico pueda dar vida a algo que está muerto. No existe. O algo que nunca tuvo vida, darle vida. Nunca tuvo esa capacidad y nunca la vamos a tener. Porque esa es una capacidad propia de Dios. Y dice, para que de la tierra saque el pan y el vino que alegra el corazón del hombre. Entonces, ese pan y ese vino que nosotros ofrecemos en la misa también es un fruto, es un regalo de Dios. Entonces es básicamente tomar eso que Dios nos regala y devolverlo, ponerlo de nuevo a su disposición. Aquí seguramente gente que toma mucho así el vino que alegra el corazón, ¿no? Sí, y hay gente que dice, sí, y Jesús tomaba vino. Sí, Jesús tomaba vino, pero Jesús no se emborrachaba, ¿sí? San Pablo nos va a decir después de que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, así como cita a otras personas, como los homosexuales, los adúlteros, los borrachos están en la misma categoría, ¿sí? Entonces es importante que podamos cuidar, si bien alegra el corazón y acompañando una cena, una copa de vino no tiene nada de malo. Entonces es importante que podamos medir, que podamos diferenciar. ¿Alegra al hombre? Claro que sí, pero en su correcta y su justa medida. Y eso aplica no solamente al vino, sino a cualquier alcohol. También a las diferentes drogas. ¿Pero en qué sentido? Por ejemplo, todos los medicamentos son drogas. Entonces es importante que nosotros podamos darnos cuenta de que las drogas en su justa medida nos ayudan a nosotros. Sin embargo, existen otras drogas creadas por la mano del hombre que solamente buscan un escape, que nosotros escapemos de la realidad. Entonces, en lugar de acudir a Dios, a ese Padre Todopoderoso que siempre nos está esperando, y pedirle a Él la fuerza que necesitamos, nos escapamos a través de eso. Y eso tarde o temprano nos atrapa y no nos deja escapar. Y Dios todo el tiempo, sin embargo, está esperándonos. Y por eso es importante que podamos reconocer y poder poner esas diferentes medidas. Después continúa, dice, el aceite le dará brillo a su rostro, el pan fortificará su corazón. Los árboles del Señor están colmados, los cedros del Líbano que plantó. Allí hacen sus nidos los pajaritos, en su copa tiene su casa la cigüeña, para las cabras son los altos montes, las rocas son el escondrijo de los conejos, dice en el 18. Después dice el 19, pusiste la luna para el calendario y el sol que sabe a qué hora ha de ponerse. La misma cosa, la distancia que está el planeta Tierra del Sol es exacta. Si nosotros hubiésemos estado más lejos, no hubiese dado el calor suficiente para que podamos existir. Y si hubiese estado más cerca, tampoco hubiese dado el calor para que podamos existir. Y ahí podemos reconocer esa perfección de Dios en la creación. Y dice, tú traes las tinieblas y es de noche, en que rondan todas las fieras de la selva, rugen los leoncitos por su presa,
reclamando a Dios su alimento. Cuando el sol aparece, se retiran y vuelven a acostarse en sus guaridas. El hombre entonces sale a su trabajo, a su labor, hasta que entre la noche. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere ganar la lotería, quiere ganar plata fácil, quiere ser youtuber para ganar dinero solamente, ganar dinero rápido sin tener que hacer nada, o jugando videojuegos. Sin embargo, ¿qué nos dice? El hombre sale a su trabajo hasta que entre la noche. Nosotros estamos llamados a ser personas valientes y esforzadas. Josué 1:9. Yo te mando que seas valiente y esforzado, que trabajen. Estamos llamados a poder trabajar, no solamente para ganar el pan, sino para construir el reino de Dios. 24. Señor, qué numerosas son tus obras, todas las has hecho con sabiduría. Todas las has hecho con sabiduría. Y entonces, ¿cómo puede ser que existan enfermedades, que existan gente que se muere de hambre? Y es simple. Algunas de ellas son para que nosotros recordemos nuestra fragilidad y, como ya mencionamos antes, verlas como oportunidad. A veces solamente una enfermedad nos permite hacer esa pausa. Es triste, pero es cierto. Y con respecto a la gente que muere de hambre, no se muere de hambre porque Dios existe, al contrario, se mueren de hambre porque la gente no cumple la voluntad de Dios. Si cumpliesen la voluntad de Dios, el hambre en el mundo no existiría. Y dice, mira el gran mar, vasto en todo sentido. Allí bullen en número incontable pequeños y grandes animales. Por allí circulan los navíos y Leviatán que hiciste para entretenerte. Estuve leyendo que era Leviatán porque me llamó la atención y mencionaban que se le daba diferentes entendimientos. Uno de ellos es un monstruo enorme que vive bajo el mar, al que le llamaban Leviatán. Y bueno, en otros contextos se utiliza también para Satanás, pero eso es en otros contextos. Y dice, todas esas criaturas de ti esperan que le des a su tiempo el alimento. Apenas se lo das, ellos lo toman. Qué ejemplo para nosotros. Dios pone el alimento y ellos inmediatamente lo toman. Dios lo pone su palabra aquí a disposición y nosotros muchas veces como que queremos agarrar, pero preferimos dejar ir. Decimos, no, mejor mañana, no, la semana que viene. ¿Qué ejemplo nos da la naturaleza? Cuando Dios nos pone el alimento, ese es el momento de aprovechar. Y dice, abres tu mano y sacian su apetito. Si escondes tu cara, quedan anonadados. Recoges su espíritu, expiran y retornan a su polvo. Entonces nosotros estamos vivos hoy porque Dios hoy quiere regalarnos su vida. Porque Dios hoy quiere regalarnos una oportunidad más de amar y de sentirnos amados. Él nos amó primero. Entonces, desde recibir ese amor, de poder tener esa vida de oración, de recibir lo que Dios nos da para poder devolver eso a los hermanos que no tienen. Y dice, recoge su espíritu y expiran. Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Está escrito en su manto y en su muslo. Apocalipsis 19:16. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para reclamar a Dios si es que ella nos llama o no nos llama? Al contrario, debemos dar gracias porque hoy aún no nos llamó. Y por las personas que ya le llamó, porque ya pueden estar en su presencia y pueden interceder por nosotros como iglesia triunfante. Nosotros, en cambio, iglesia militante, trabajando hasta la noche para ganar el pan, para construir el reino. Importante que hagamos ambas cosas. Dejemos de poner excusas. Tomemos hoy la decisión de servir un poco más al Señor. A lo mejor no vamos a salir a evangelizar a todas partes, pero a lo mejor compartiendo esto, o a lo mejor leyendo y sirviendo al prójimo. Entonces, algo. Y cada día un poco más. Si envías tu espíritu, son creados, y así renuevas la paz de la tierra, dice. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas. Si envías tu espíritu son creados, dice. Y así renuevas la faz de la tierra. Qué importante que invoquemos al Espíritu Santo, como lo vinimos haciendo, para que renueve
esta catequesis, para que renueve este espacio, para que pueda renovar tu corazón y el mío y nuestra mente. Y dice que la gloria del Señor dure por siempre y en sus obras el Señor se regocije. Dios nos ama, sin embargo, en la medida en la que hacemos el bien, Dios se alegra con nosotros. Dios se alegra con nosotros. Imagínense que ese Dios todopoderoso se alegra contigo y conmigo cuando hacemos el bien. Se alegra contigo y conmigo cuando amamos. Se alegra contigo y conmigo cuando nos ponemos en comunicación con Él. Entonces que la gloria del Señor dure por siempre y en sus obras, dice, tanto en la naturaleza como en nosotros, se regocije. Él que mira a la tierra y ésta tiembla, un terremoto, sí, y si toca a los montes echan humo. Ahí podemos hablar de las erupciones volcánicas. Al Señor quiero cantar toda mi vida. Para mí ese es el resumen de este salmo. Al Señor quiero cantar toda mi vida. No dice aquí, o sí, dice, salmodiar para mi Dios mientras que sea joven. Salmodiar para mi Dios mientras que todavía no llegue el lunes. Salmodiar para mi Dios mientras yo exista, dice. Toda mi vida. Y esa es la invitación que Dios nos hace. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que toda nuestra vida, empezando de nuestra juventud, hay gente que me dice, pero vos sos muy joven. ¿Y qué tiene? Al contrario, justamente nosotros al leer Jeremías, ahí él le dice, Dios le dice, no digas que sos muy joven. Yo voy a poner mi palabra en tu boca. Entonces, no importa la edad. Lo que importa es el mensaje que nosotros transmitimos y la forma en la que nosotros vivimos. Y que podamos ser perseverantes. El que persevere hasta el final se salvará, dice Jesús en el Evangelio. Entonces estamos llamados a perseverar en la oración, en la formación, en los sacramentos. Perseverar, disciplina. Dijimos, no podemos depender de nuestras ganas. ¿Qué vocación puede sostenerse por las ganas? Un matrimonio. Hoy no tengo ganas, le soy infiel a mi esposa. Un sacerdote, hoy no tengo ganas, no celebro los sacramentos. Un laico consagrado, hoy decido no ayudar a las personas. O un soltero, hoy decido no trabajar para el reino, porque no tengo ganas. Toda mi vida, de lunes a lunes, de verano, invierno, sale el sol, llueve, de día, de noche, no importa, toda la vida. Y esto solamente puede sostenerse con el Espíritu de Dios, que renueva nuestras fuerzas. O si no nos cansamos y vamos a estar 5 años, 10 años y después fulminados, desgastados y decimos hasta acá llegué. Sin embargo, Dios quiere toda nuestra vida, quiere volver a renovarnos. Hagámosle caso. Y dice, ojalá que le agrade mi poema. Yo como sea, me alegro en el Señor, dice. Ojalá que le guste, pero mientras tanto yo igual estoy contento, dice. Y después en el 35 empieza ahí un remate que dice, desaparezcan de la tierra los pecadores y que no existan más los malvados. Alma mía, bendice al Señor. ¿Eso es lo que nosotros tenemos que pedir? ¿O acaso tenemos que pedir que estos pecadores se conviertan y se salven? Como cristianos, como seguidores de Cristo. Pedir por ellos, orar por ellos para que se conviertan y se salven. Y un día todos nos encontremos en el cielo. Vos, yo y todas esas personas pecadoras también. Nosotros incluidos entre los pecadores, solamente que estamos hablando de las personas que no están escuchando aquí, ¿sí? Entonces, en resumen, Dios es el Señor de todo, es el creador del universo. Hagamos la pausa para reconocerle, para llenarnos de Él y que su espíritu nos renueve. Así como ahora, seguramente algunos ya están un poco cansados de escuchar la misma voz y tanta explicación y tanta vuelta. Pero bueno, pidámosle al Espíritu que les renueve para poder continuar porque tenemos todavía lindo contenido a desarrollar. Muy interesante, muy importante, profundo. Y que yo estoy convencido de que es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos hoy. Pasamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a leer de los versículos del 1 al 16 en esta ocasión. En el capítulo 4 habíamos hablado de la comunión de bienes, cómo ellos ponían en común sus bienes, y hablamos de que no solamente el dinero, sino los conocimientos y los bienes espirituales y todo lo que tenían.
y hablábamos de una unidad en la iglesia, una unidad. Es importante destacar que no me dio el tiempo en la clase anterior, que no es lo mismo unidad que uniformidad. El Papa y muchos sacerdotes hacen énfasis en esta diferencia, porque muchas veces queremos que sea una unidad, pero que todos seamos iguales, que todos cantemos iguales, que todos celebremos igual la liturgia, que todos tengamos los mismos cantos, sin embargo somos diferentes. ¿Sí? Entonces, unidad, no uniformidad. Unidos en el espíritu, cada uno con sus diferencias. Eso es lo que Dios quiere. Habíamos visto en el final de este capítulo 4 cómo Bernabé vendió un campo y puso el dinero a disposición de los apóstoles y decía que no había entre ellos ningún necesitado, porque le daban a cada uno según lo que necesitaba. Hoy vamos a ver el fraude de Ananías y Zafira. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero, siempre de acuerdo con su esposa. La otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? ¿Te has guardado una parte del dinero? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó: ¿Es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: Sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó: ¿Se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor? Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar a ti también. Y al instante Zafira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. A consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron hablar del hecho. Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí en este versículo 1 otro hombre llamado Ananías, siguiendo el ejemplo de Bernabé, dice: de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad. Dice, pero se guardó una parte del dinero. Siempre de acuerdo con su esposa, la otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Hoy esto, de cierta forma, se puede conocer como malversación de fondos. Hay un dinero que uno decide utilizar para fines propios. Especialmente muchos de los gobernantes hoy a nivel mundial están utilizando esos fondos. En lugar de utilizar para la gente que necesita, utilizan para sus fondos. Y ese es un pecado grave. Ese es un pecado grave. Porque ese dinero debía ser utilizado para el pueblo. Y dice aquí: Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Dice. Repito, Ananías,
Hoy, vos, hoy yo, Pedro nos pregunta, Pedro te pregunta, Pedro me pregunta, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Dice. Si esto fuera obra de Satanás, ¿por qué entonces le recrimina a Ananías? ¿Por qué te recrimina a vos? ¿Por qué me recrimina a mí? Porque nosotros en nuestra libertad dejamos que se apoderara. Nosotros habíamos hablado en el Salmo de ese hambre de Dios, de esa sed de Dios, de ese anhelo de Dios, de esa búsqueda de Dios, que solamente Él puede dar sentido a nuestras vidas. Y solamente Él puede dar sentido a nuestras vidas, esa sed de Dios, búsqueda de sentido. ¿Qué ocurre si todos tenemos esa búsqueda? Fray Nelson explica en uno de sus videos de forma magistral qué ocurre con este anhelo de Dios. Pueden seguirle a él y pueden encontrar en sus videos, tiene una serie que se llama De Camino. Ponen De Camino, Fray Nelson en YouTube y van a encontrar. Es realmente espectacular. Y él explica qué ocurre con esa sed de Dios. Y él dice igual que un niño, o el hambre de Dios. Cuando un niño tiene hambre, ¿qué ocurre? Normalmente debería ocurrir que el niño tiene hambre y del hambre pasa a una comida saludable. Hambre, comida saludable. Pero ¿qué ocurre? Él dice, menciona 3 casos por los cuales no se da este proceso de forma natural. Puede ser uno, porque el niño no tiene familia. El niño no tiene familia, entonces tiene hambre y nadie le puede alimentar porque no tiene familia. Segundo, habla de la enfermedad, de que el niño está enfermo, entonces no tiene hambre, directamente no tiene hambre, o le pasa el hambre que tenía por culpa de la enfermedad. Y tercero, entonces primero dijimos la familia, que no tiene familia, el segundo puede ser por la enfermedad, y tercero, porque la familia, en lugar de darle el alimento que necesita, le da golosinas, le da comida chatarra, le da comida que no es saludable. Entonces, así comienza ese proceso de desaparecer esa hambre de Dios. Nosotros tenemos ese anhelo en nuestro corazón, pero si no tenemos una familia y también eso se extiende a un movimiento, a un grupo que nos lleve hacia Dios. Si no tenemos, esa hambre se queda ahí. Si nosotros estamos enfermos, muchas veces en esa enfermedad no nos permite a nosotros acercarnos a Dios, o ese dolor que tenemos, alguna herida que recibimos, tal vez de la iglesia, tal vez de otra persona, o pensamos que Dios mismo nos castigó de alguna forma, de forma errónea. Entonces, familia, enfermedad. Muchas veces eso apaga el hambre de Dios. Y finalmente, que si tenemos familia y tenemos salud, tal vez a esa familia no le interesan las cosas de Dios. Tal vez le interesa educarnos, no sé, en deportes, en moda, en trabajo, en tantas cosas que hay hoy en día en los cuales podemos entretenernos, en los cuales podemos alimentarnos, entre comillas. Entonces, es importante que nosotros podamos tener esa familia, que podamos ser nosotros esa familia, que podamos formar nosotros esas familias, que podamos nosotros ayudar en la salud y que finalmente podamos nosotros llevar a la gente a Dios, alimentar a las personas de Dios. Pero si nosotros mismos luego no estamos alimentados de Dios, ¿cómo vamos a alimentar a otros? Y así empieza ese proceso. Alimentarnos nosotros para poder alimentar a otros. Y en la medida en la que yo me acostumbro a no alimentarme de Dios. Me acostumbro a alimentarme de porquería y así continúo. Así continúo. Entonces de esa forma Satanás se apodera. En la medida en la que Dios reina en nuestras vidas, ahí no tiene forma de entrar Satanás. Nosotros decidimos elegir bienes inferiores en lugar de los bienes celestiales. Y es cuestión de no entrar ahora a sentirnos mal y decir, ay, yo luego esto, yo luego lo otro. No, por supuesto, lo que hay que hacer es decir, bueno, esta es mi realidad hoy. Yo quiero cambiar, Señor. Infunde tu espíritu. María Santísima, muéstrame cómo dejarme guiar por Dios. Todos los santos intercedan por mí, los ángeles. Y empezar ese proceso perseverante, firme, disciplinado, hasta vencer.
Entonces hoy Dios nos pregunta, ¿por qué has dejado que alguien más se adueñe de tu corazón? Ya sea el demonio, ya sea la carne, ya sea el mundo. ¿Por qué? Finalmente lo que más importa no es el por qué, sino qué vamos a hacer hoy. Y cuando nosotros entendemos ese por qué, podemos empezar a cambiar y podemos cortar ese ciclo. Podemos cambiar nuestra familia, nuestra sociedad, el mundo entero para Dios, con las fuerzas de Dios. Y dice, te has guardado una parte del dinero, ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Le dice. Esta es una aseveración muy fuerte. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Le pregunta a Ananías. Y dice, podías guardar tu propiedad y si la vendías, podías quedarte con todo. Vos tomaste la decisión de hacer esto. Vos tomaste la decisión de seguir a Dios. ¿Por qué ahora actúas diferente? No te dejes adueñar. Y dice, ¿por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces, había una corriente durante muchos siglos o durante muchos años que afirmaban de que el Espíritu Santo no era Dios. Sin embargo, aquí esta es una de las evidencias de que el Espíritu Santo es verdadero Dios, ¿sí? Y que recibe la misma adoración y gloria que el Padre y que el Hijo. Y dice, le había preguntado primero por qué intentas engañar al Espíritu Santo y después le afirma, no has mentido a los hombres sino a Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y ahí leyendo esta Biblia que les comenté, estuve buscando en español pero no encontré la versión escrita. Llamé a Paulinas y me dijeron la última versión de esta es una Biblia comentada por los padres de la iglesia, así se llama. Y me dijo, y tiene 29 tomos, si no me equivoco. Y hay un tomo que es solamente el comentario de los padres de la iglesia sobre Hechos de los Apóstoles. Y es así, sin desperdicio. Y finalmente se me ocurrió buscar en inglés. Conseguí en inglés y eso estaba leyendo antes de empezar la clase. Por eso que me atrasé un poco. Pero bueno, es realmente impresionante y ahí los padres de la iglesia justamente destacan eso, de que es verdadero Dios y también eh, cómo el Espíritu Santo está dentro de la iglesia. Está dentro de la iglesia. Porque vamos a ver un poco más adelante en Hechos 9, capítulo 5, que Jesús se le presenta a San Pablo y le dice, yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Sin embargo, Saulo no le perseguía físicamente a Jesús, le perseguía a los cristianos, le perseguía a la iglesia. Y ahí vemos lo presente que está Dios, que está Cristo en su iglesia. Y lo mismo aquí, el Espíritu Santo estaba dentro de esta comunidad, dentro de esta iglesia, a quien Ananías y su señora Zafira o Zafira querían engañar. Entonces dice, cuando vos le engañás a la gente, cuando vos le engañás a la iglesia, vos le estás engañando, vos crees que le estás engañando a Dios. Sin embargo, no le estás engañando. Entonces es fundamental reconocer cómo Cristo está en la iglesia. Saulo, ¿por qué me persigue? Vamos a ver en Hechos 9. Y ahora aquí dice, no le has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo que vive en la comunidad, que dirige a la iglesia. ¿Sí? Nosotros estamos convencidos de que es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia, purificando, santificándola a lo largo de los siglos. Y dice, al oír a Ananías estas palabras se desplomó y murió, dice. Tremendo. Pedro le pregunta, ¿por qué tomaste esta decisión? ¿Por qué escondiste? ¿No era necesario? Y él se cae muerto. Él se cae muerto. Y dice, un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Por supuesto que tuvieron miedo, si no entendieron qué pasó. Y aquí no dice de que por orden de Pedro murió. Vamos a ver enseguida qué fue lo que pasó. Se levantaron los jóvenes, envolvieron el cuerpo y lo llevaron a enterrar. 3 horas después llega la esposa, Zafira, que no sabía nada de lo ocurrido, dice. Pedro le preguntó, ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Nuevamente le da una oportunidad. Le da una oportunidad de decir la verdad. Y dice, sí, fue en ese precio. Y Pedro le replicó, se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor.
Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar a ti también. Entonces, por orden de Pedro o por venganza, ella cae muerta, porque en el 10 dice, y al instante Zafira se desplomó a sus pies y murió. ¿Por qué murieron Ananías y Zafira? ¿Como consecuencia de su pecado, como consecuencia de su mentira o no? Eso es lo que vamos a analizar ahora. Para eso voy a leerles varios pasajes, varios versículos, en donde primero tenemos que ser conscientes, de qué es lo que quiere Dios. ¿Acaso Dios quiere que le demos todos nuestros bienes? ¿O Él quiere que le demos 10% de nuestros bienes? ¿O Él quiere que le demos qué? ¿Qué es lo que Él quiere? Para eso nos vamos a la segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 8. Dice, miren, el que siembra con mezquindad cosechará. El que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo, dice. Dice, es proporcional a lo que nosotros querramos dar. Dice, el que siembra con mezquindad cosechará. El que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Y aquí dice en el 7. Voy a enchufar las diferentes computadoras para que no muera la batería. Eso es importante. Eso también ocurrió debido al retraso. Es por eso que es importante prepararse desde antes. Gracias a Dios, hoy no se cortó la transmisión como ya se había cortado en otras ocasiones. Así que les pido un poco más de paciencia. Por lo visto, hoy es el día que Dios quiere pedirles paciencia también. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Sorpresas, sorpresas. Segunda de Corintios 9, versículos del 6 al 8. El que siembra con mezquindad, cosecha con mezquindad. El que siembra sin cálculo, cosecha sin cálculo. Ahora el 7. Atención. Cada uno dé según lo que decidió personalmente, dice. Cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con el corazón alegre. Entonces acá no te dice 10%, 20%, todo lo que vos tenés, no. Te dice cada uno dé según lo que decidió personalmente. Yo puedo decidir 10% y doy 10%. Y es un buen número. Y las personas, es impresionante como en nuestra iglesia se da esa tacañería, como dice San Pablo. Muchas personas dan lo que les sobra, dan monedas. Y es realmente lamentable eso. Eso debería darnos vergüenza. Personas que ganan millones, que ganan miles de dólares y dan 100.000 guaraníes. Si nosotros decimos, yo gano 20 millones de guaraníes, el 10% por lo menos debería de decidir donar a la iglesia para que puedan cumplir con su misión, para que puedan sostener el templo y todas las personas que trabajan ahí, para que puedan hacer obras de caridad. Entonces, si uno gana 20 millones, no es 100.000 y porque es un billete grande, entonces ponen 100.000. No, 2 millones. O hay personas que ganan muchísimo más dinero y no colaboran. No colaboran, pero después se quejan de que la iglesia no tiene esto, que la iglesia no tiene lo otro. Colaboremos, nuestras parroquias nos necesitan y ahora en tiempo de pandemia nos necesitan aún más. Y no solamente la iglesia, hay mucha gente que tiene hambre, hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda, hay gente que necesita poder aprender. Enseñemos lo que podamos enseñar. Y dice en el 8, y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo, de que no les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. En toda obra buena. Entonces, el que siembra mezquino, cosecha mezquino. El que siembra sin cálculo, cosecha sin cálculo.
Den acorde a lo que decidieron personalmente. Y de buena gana, si voy a dar 1000, y bueno, 1000, pero doy contento, doy con esperanza, doy con alegría. Y si voy a dar todo mi sueldo porque alguien me puede mantener o porque no necesito, y doy todo mi sueldo, y no doy 10%, doy 20, doy 30, doy 70, no importa. No importa. ¿Qué importa el dinero comparado con los bienes celestiales? Y dice, Dios ama al que da con el corazón alegre. Y poderoso es Dios encima. Que ni siquiera, a pesar de que demos las cosas, es poderoso para bendecirnos de 1000 formas, dice. No necesariamente que yo pongo 5000, a ver, entonces por 100 y hago el cálculo, entonces Dios me va a devolver 500.000, un trabajo de 5 millones. No, no funciona así. De 1000 formas. Hay veces que nosotros damos algo y Dios nos regala alegría, Dios nos regala bendición, Dios nos regala lo que Él sabe que nosotros vamos a necesitar. Y dice de modo que nunca le falte nada y puedan cooperar en toda obra buena. Entonces esa es la forma en la que Dios quiere que demos. Y por eso le reclama aquí, porque dice, vos podías no vender, vos podías no hacer nada, pero ¿por qué dijiste que ibas a hacer y finalmente no hiciste? Y ellos en lugar de arrepentirse, en lugar de admitir la verdad y convertirse, murieron. Y aquí podemos darnos cuenta de que Dios nos llama, así como decía en el Salmo, retiras tu espíritu y ellos vuelven al polvo. Entonces no sabemos en qué condición vamos a estar Dios cuando nos llame. Y es importante que podamos dar de esta forma y darnos cuenta de que esto no fue necesariamente una consecuencia de su pecado. Porque si vamos a hablar de mentir, ¿sí? El que les acusa a ellos es Pedro. Y cuando nosotros leemos Mateo 26 del 69 al 74, se narran las negaciones de Pedro. Y dice, mientras Pedro estaba sentado afuera, en el patio se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo, tú estabas también con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Ahí Pedro miente. Después dice, y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otra sirvienta, dijo a los presentes, este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez, dice, jurando, yo no conozco a ese hombre. Y no contento con negar y con jurar que no le conocía, en el 73 dice, un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, sin duda eres uno de los Galileos, se nota por tu modo de hablar. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre, dice. Entonces, si por decir una mentira tenían que caerse muertos, bueno, Pedro tenía que haber muerto mucho antes. Sin embargo, aquí lo que ocurre no es que ellos mueren a consecuencia de su pecado. Ellos mueren porque Dios decide llamarles. Dios decide llamarles. Y ellos en su libertad habían decidido engañar a Dios. ¿Y qué ocurre? Dice, em, entonces, ¿cómo fue que Pedro aquí le dice, ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar a ti también? ¿Es por una orden? No. Simplemente el lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le revela lo secreto, dice el comentario de los padres de la iglesia. El Espíritu Santo le revela lo secreto y el Espíritu Santo le revela de que le va a llamar ya también a ella. Entonces, él proclama eso con un don de profecía porque el Espíritu Santo le reveló lo secreto y eso ocurre a continuación. Cuando nosotros leemos Mateo 12, del 22 al 32, dice, algunos le trajeron un endemoniado que era ciego y mudo. Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Ante esto, toda la gente quedó asombrada y preguntaban, ¿no será este el hijo de David? Lo oyeron los fariseos y respondieron, este expulsa a los demonios por obra de Belzebul, príncipe de los demonios. Entonces, le acusan a Jesús de haber obrado con el poder de Belzebul y no con el Espíritu Santo. Jesús sabía lo que estaban pensando, dice en el 25, y les dijo, todo reino que se divide corre a la ruina. No hay ciudad o familia que pueda durar con luchas internas. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido. ¿Cómo podrá mantenerse su reino si la iglesia está dividida entre carismático y tradicionalista, entre persona tal cosa y tal cosa?
¿Cómo va a subsistir? Necesitamos devolverle la unidad. Y dice, si Belzebul me ayuda a expulsar los demonios, ¿quién le ayuda a la gente de ustedes cuando los echan? Ellos mismos les darán la respuesta, dice. Pero si el Espíritu de Dios es el que me permite echar a los demonios, entiendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Quién entrará en la casa del fuerte y le robará sus cosas? Sino el que pueda amarrar al fuerte. Eso fue lo que dijimos hace rato. Si Dios está, ¿cómo va a entrar Satanás? Solo entonces le saqueará la casa. El que no está conmigo está contra mí. No existe neutro. Si yo no estoy construyendo el reino, yo estoy en contra del reino. El que no recoge conmigo desparrama, dice Jesús. Por eso yo les digo en el 31, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Entonces acá parece que hay como una confusión. ¿Acaso ellos cometieron un pecado contra el Espíritu Santo y por eso murieron y no se les perdonará? No, porque no es lo mismo mentir contra alguien que mentir a alguien. No es lo mismo mentirme a mí, mentirle a Marco y decir, Marco, yo hoy no vi la clase porque mi mamá se enfermó y en realidad se acostó a dormir. No es lo mismo mentirme a mí que mentir contra mí, o de agarrar y decirle a otra persona, sí, vos sabes que Marco en realidad es un sinvergüenza y tal cosa y ahí está mintiendo contra mí. Una cosa es mentirme a mí, otra cosa es contra mí. Aquí dice calumnia contra el Espíritu Santo. En esta lectura aquí dice intentan engañar al Espíritu Santo, no contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la diferencia. En cambio, los fariseos sabían de que era el poder de Dios, de que era el Espíritu Santo el que obraba, el dedo de Dios el que le permitía expulsar a los demonios. Ellos decían, no es el Espíritu Santo, este es el poder del demonio. Entonces ahí estaban contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, nuevamente aquí vemos de que murieron porque Dios les llamó. Cuando Dios nos llama, podemos estar en diferentes estados, ¿sí? Y aquí, ¿cómo podemos saber que lo que dice Marco es cierto? De que fue el Espíritu Santo el que le reveló de que ellos iban a morir. Respuesta. Primera de Corintios 2, versículos del 9 al 11. Recuerden la escritura. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros, dice el 10, nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu. Pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, dice el 11, nadie nos conoce como nuestro Espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Entonces fue el Espíritu Santo que le reveló, bueno, le va a llegar la hora del juicio personal a estas personas. Eso le revela a Pedro, Pedro lo manifiesta, eso se cumple. Y dice, cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron junto a su marido. A consecuencia de esto, dice el 11, un gran temor se apoderó de toda la iglesia. Iglesia con mayúscula. Esta es la primera vez que se usa la palabra iglesia. En griego, eclesia, que significa asamblea convocada. ¿Por quién? Por Dios. La asamblea convocada por Dios. Y esa asamblea es convocada por Dios o ellos nomás decidieron. ¿Somos nosotros los que decidimos buscar a Dios o fue Dios el que nos buscó primero? Respuesta. Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto. Para eso nos preparó, para eso nos dio el talento y nos formó. Y ese fruto permanezca, que dure para toda la vida. Eso es lo que Dios quiere. Esta iglesia, esta convocatoria de Dios, Dios por algún motivo nos eligió a vos y a mí para que construyamos el reino, para que nos formemos, para que Él nos prepare y nosotros vayamos a dar fruto.
Así de grande es el amor de Dios, que confió en nosotros. Imagínate, confió en vos, confió en mí. Y así es su amor. Así es Dios. Así es el Señor y así es Dios. Y dice en el 12, bueno, primero se habían llenado de miedo porque no entendían qué es lo que pasaba, se asustaron por lo que sucedió. ¿Cómo, quién va a querer ser cristiano así si es que vos intentás hacer algo y te caes muerto? Entonces tuvieron miedo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Él le responde a través de los apóstoles. Dice en el 12, por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. Y ahí los padres de la iglesia nos dicen, Dios obra a través de ellos muchas señales y prodigios para que su fe se prenda de vuelta, para que su fe se fortalezca, para que dejen de lado ese miedo, para que dejen de lado ese miedo y decidan servir a Dios, decidan unirse a la iglesia. Pero ¿qué dice después? Los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón y en el 13, y nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, de los otros que no eran creyentes. Y dice, pero el pueblo les tenía en gran estima. Ellos hacían bien las cosas y la gente les quería. Les quería porque ellos hacían bien las cosas, ellos hacían lo que Dios quería que ellos hagan. Y eso es nuestro llamado hoy, siglo XXI. Y dice, más aún cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, dice, por la vida de ellos, por lo que ellos hacían. Por su vida la gente creía en Dios. Imagínate que la gente crea en Dios por ver tu vida, por ver mi vida. Que la gente diga, yo quiero creer en Dios. Esforcémonos. Dejemos a Dios que reine en nuestra vida. Así como María. Y dice, la gente aumentando así su número. Nosotros queremos que haya más gente en nuestra iglesia. Cambiemos. Obremos con nuestras vidas, esos milagros ordinarios y extraordinarios, como vimos en la clase anterior. Y entonces así la gente va a creer en Dios y vamos a aumentar en número. Y vamos a ser más los seguidores de Cristo que pueden transformar este mundo para mejor. Un mundo que sea más digno de nuestra vocación. La gente incluso sacaba a los enfermos a la calle y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, dice. Pedro, cabeza de la iglesia. Y dice, para que por lo menos su sombra cubriera a algunos de ellos. Imagínense que no es lo con tocarle, con la sombra. ¿Cuánta fe? ¿Cuánta fe de decir, si tal señor pasa acá, yo con su sombra pasa y yo quedo sano? Así era la fe de estas personas. Dice, acudían multitudes de las ciudades vecinas, de todos lados vienen. Y vienen de todos los movimientos y de todos los ateos y los agnósticos, todos vienen hacia Dios. Maravillados por nuestra vida, por lo que Dios obra en nuestra vida. Como Dios obró a través de ello, para levantar la fe, para que se unan más personas. Y dice a Jerusalén, el pueblo de Dios, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos. Y todos eran sanados, dice. Todos eran sanados. Subrayen, todos eran sanados. ¿Por qué hoy no se sanan todos? Yo creo que por dos cosas principalmente. ¿Qué es lo que permite que Dios obre muchos milagros? La fe. Mateo 13:58. Jesús se fue a su pueblo. Dice, como en él no creían, como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Entonces, aquí había dos fe enormes. Estaba la fe de Pedro y de los apóstoles. Y estaba la fe de la gente que creía que Dios podía obrar a través de ellos. Si yo te pregunto hoy, yo te digo, ¿vos crees que si yo le impongo las manos a una persona muerta, puede levantarse? Y probablemente la gente va a decir, no, eso es imposible. Entonces es muy difícil que se obren milagros. Y tal vez hoy la fe de la persona que tiene que obrar el milagro no es tan grande. Y tal vez la fe de la persona que tiene que recibir el milagro no es tan grande. Entonces es necesario que nosotros nos llenemos de Dios y que continuemos obrando milagros. Jesús dijo, todo lo que yo hice ustedes lo van a hacer y aún mayores. Todas las cosas. Entonces tenemos que creer. Y nuestra fe tiene que ir aumentando
Creer que realmente yo puedo rezar por una persona, puedo imponerle las manos y esa persona puede sanarse. Y así a lo mejor algún día le imponemos las manos a una persona y esa persona va a resucitar. Yo estoy seguro de que va a ser así. Pero tenemos que crecer, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, así como estaban llenos ellos. Dejar fuera lo que no viene de Dios. Ser radicales en nuestro seguimiento de Cristo. ¿Qué significa eso? Todo lo considero basura, dice San Pablo, comparado con el conocimiento de Cristo. Todo. Gente, trabajo, dinero, conocimiento, todo. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que estemos tan llenos de fe, tan llenos del Espíritu Santo, que obremos. Que nuestra vida sea testimonio y que podamos obrar milagros extraordinarios también. Cosa que la gente diga, pero eso es imposible. Puede ocurrir y siguen ocurriendo hoy. Yo conozco gente que tiene el don de sanación. Y por gracia de Dios, no porque ellos sean santos, sino porque Dios quiere seguir obrando milagros. Y hay gente que le reza por las personas, hay gente que ni siquiera le reza, así le roza y la gente se sana. Por la fe. Por la fe. Y siempre pidiendo y en cada oración decir, Señor, yo quiero que se sane, pero que se haga tu voluntad. Yo soy un instrumento, yo no soy nada. Yo no soy nada. Yo soy lo que vos querés que yo sea. Y entonces ahí todos eran sanados. Y un tema importante que quiero tratar para cerrar, que es un tema muy fuerte y polémico también, es el tema del infierno. El tema del infierno. Y la gente, el infierno no existe. Y después también se toman de una afirmación que hizo, creo que Benedicto XVI, que dice el infierno existe, pero no sabemos si hay alguien ahí. Y realmente no sabemos porque nadie de nosotros se fue al infierno y volvió a la vida como para decir si existe o lo que sea, ¿verdad? Pero también puede ser porque decimos, bueno, la misericordia de Dios es grande y puede perdonar. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos nuestra vida como a nosotros se nos antoja. Sin embargo, el infierno, hay gente que dice, yo no sé si existe el infierno. El infierno es un dogma de fe. ¿Qué es un dogma de fe? En la Iglesia Católica les leo que es un dogma. Un dogma es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta y absolutamente segura sobre la cual no se cierne ninguna duda. Una vez proclamado el dogma, solemnemente ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa ni por decisión conciliar. Es decir, cuando la Iglesia Católica determina un dogma, eso es verdad y es verdad para siempre. Nadie más de la Iglesia Católica puede cambiar eso. ¿Sí? Un dogma es el infierno. Se estableció en el cuarto concilio de Letrán de que el infierno existe. Y ahí dice, por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Hay cosas que a veces teníamos que saber, hay cosas que forman parte de la base del catolicismo. Y dice, y cualquier católico está invitado a adherir, aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable, dice. El acceso a un dogma es un acto volitivo. En consecuencia, la relación con el dogma es un acto plenamente libre, dice. O sea que yo soy libre de creer en los dogmas o no. Sin embargo, si yo soy católico, yo debo creer en todos los dogmas. Son verdades absolutas, indiscutibles y que no pueden cambiar. Uno de ellos es el infierno. Y ahí nos remitimos al catecismo de la Iglesia Católica con respecto al infierno. El catecismo es una compilación de las enseñanzas que todo católico debe recibir. Y ahí nos enseña qué es la revelación, nos enseña qué es la fe y cómo se vive la fe. Hay responsabilidades que nosotros tenemos a partir de que a nosotros se nos bautiza y más cuando se nos confirma. Sobre todo eso nos habla el catecismo, es una instrucción, es el instructivo del católico y es fantástico. Entonces, vamos a los numerales del 1033 al 1035. El 1033 dice el infierno. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos a Dios. Yo tengo que tomar la decisión y yo tengo que decir, yo quiero amarle a Dios, entonces yo puedo estar al lado de Él. Si yo tomo la decisión y digo, yo no quiero estar con Dios, o vos tomás la decisión y decís, yo no quiero estar con Dios, Dios te ama tanto y me ama tanto que Él respeta nuestra voluntad.
Entonces si yo digo, yo no quiero saber nada de Dios, yo prefiero vivir mi vida como yo puedo, como yo sé, Dios te respeta, te ama tanto que te respeta. Y dice, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él. Y sí, si nosotros le amamos, yo suelo comparar con una relación de matrimonio de pareja. Si yo le amo a mi novia, ¿cómo yo le voy a estar haciendo daño una y otra vez? Evidentemente que tanto amor no siento. Y dice, si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos, dice. Hay veces que nos hacemos daño a nosotros mismos, comemos mal, consumimos cualquier cosa, vemos cosas que no nos hacen bien. Entonces esos son pecados contra nosotros mismos. Y dice, quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor, dice, nos advierte que estaremos separados de Él. Nuestro Señor, Jesucristo, nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos, dice. Poca gente suele confesarse de pecados de omisión, según escucho. No porque yo confiese, porque mi llamado al matrimonio, que Dios mediante y por delante se va a concretar el año que viene, pero no le vayan nomás a contar. Bueno, pero el pecado de omisión muchas veces no se cuenta. Todas esas veces que dejamos de amar, todas esas veces que dejamos de amar, dice que pecamos gravemente. Dice, el Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal, atención, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Entonces, si yo tomo la decisión de decir, bueno, yo no quiero vivir con Dios, a mí no me importa, yo voy a ir como a mí se me antoja y el resto es problema del resto. Yo tengo mis propios problemas. Esa no es una actitud del cristiano. Si yo digo, yo no quiero aceptar, yo voy a vivir en pecado y si me muero, ¿qué es lo que tanto? Existe el infierno. Jesús mismo habla del infierno. Voy a leer el 1034 y el 1035 de forma rápida. Ustedes pueden detenerse después. Dice, Jesús habla con frecuencia de la Gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo, y que pronunciará la condenación: aléjense de mí, malditos, al fuego eterno. Y en el 1035, la enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, dice. Inmediatamente después de la muerte. Pero ¿y 3 días? Inmediatamente después de la muerte. Y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno, atención, la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. El infierno es el conjunto de todos los males. Esto ya no está en el catecismo. Es el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Jesucristo habla en el Evangelio 15 veces del infierno. Jesucristo habla en el Evangelio 15 veces del infierno y 14 veces dice que en el infierno hay fuego. Entonces, ¿existe el infierno? Existe el infierno. Dios no avisó, Jesús no avisó, no dijo, existe el infierno. Si se mueren en pecado mortal sin querer arrepentirse de lo malo que hicieron y sin querer recibir el amor de Dios que nos espera. Porque decidiste no creer, porque Dios no nos dice a nosotros lo que nosotros queremos escuchar o a lo que a nosotros nos conviene.
A nosotros nos conviene que no exista un infierno, entonces vivimos como sea, total, Dios nos perdona porque Dios es bueno. Dios es bueno, pero Dios no es tonto. Dios es bueno, pero Dios no es injusto. Si nosotros decidimos vivir en pecado y la muerte nos encuentra así. El catecismo dice, acá no es Marco Aponte hablando, esto no es... No, este es el catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992 por el Papa San Juan Pablo II, que con pequeñas modificaciones hasta hoy sigue estando vigente. Entonces el infierno existe. Pero ¿para qué nosotros entonces queremos saber del infierno? Para tener miedo y por miedo al infierno y a estar separados de Dios, hagamos las cosas y seamos fieles. O por amor a Dios. Porque finalmente, ¿cuál es el motor que nos puede llevar hasta Dios? ¿El temor o el amor? ¿Y cuál es el motivo más noble? Que una persona sea buena con nosotros porque tiene miedo de la consecuencia de no ser buena o porque nos ama. Entonces el amor es el único que nos puede renovar. El amor es el único que nos puede mantener lejos del infierno. Porque amando continuamente volvemos a renovarnos del Espíritu. El Espíritu renueva nuestras fuerzas. Entonces acudamos hoy al sacramento de la reconciliación. Acudamos, hay lugares donde pueden acudir. Acudamos lo más pronto posible y si no podemos por motivo de fuerza mayor, pidámosle perdón a Dios y apenas se pueda, acudamos al sacramento. Vivamos en gracia, Dios nos ama y quiere estar con nosotros todos los días de la vida. Quiere regalarnos su amor y su alegría. Quiere obrar estos milagros ordinarios y extraordinarios. Y que nosotros podamos, una vez llenos de su amor, porque Él nos amó primero, amar al resto. Y así transformar el mundo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces tomemos la decisión, dejemos de apostar a que nos vamos a morir de viejos. No sabemos cuándo nos vamos a morir. Tengamos la mochila lista hoy. Si hoy estamos cargados de amor, hoy estamos cargados de las cosas buenas que hacemos y de lo malo que no hacemos, de lo malo que no hacemos, entonces hoy nos llama el Señor y hoy nos vamos junto a Él. Directo, sin pasar por el purgatorio, si vivimos en estado de gracia. Tal vez a lo mejor un poquito de tiempo en el purgatorio para purgar lo que haga falta. Pero no apostemos en nuestra salvación. Dios nos ama y por eso nos avisa. Jesús nos ama y por eso nos avisa. Pero antes que avisarnos hizo muchas cosas. Vivió para nosotros, se encarnó, murió, resucitó para liberarnos del pecado. Que sea ese amor que Él sintió por nosotros y que nos demostró y que nos sigue demostrando el que nos mueva a nosotros a mantenernos alejados y a poder mantenernos cerca, alejados de la condenación y cerca de la salvación, cerca de su presencia. Finalmente eso es lo que Dios quiere, que el pecador se convierta y cambie, se arrepienta y se convierta. Y eso nomás es lo que Dios quiere. Que nosotros sintiendo su amor, viendo, así como decía en el Salmo, en toda la creación, todo su amor, podamos tomar la decisión. Y no lo que a nosotros nos conviene nomás, en nuestros intereses particulares, sino en lo que Dios quiere. Y cuando nuestra voluntad se alinea con la voluntad de Dios, ahí se construye el reino como sin nada. Ahí el Espíritu Santo obra con intensidad y se pueden obrar los milagros, así como se obró aquí. Así que vamos a darle gracias a Dios, porque nos amó, porque nos ama y porque confía en nosotros, por esta oportunidad de compartir su palabra. Gracias, Señor, por todo lo que quisiste transmitirnos. Perdónanos, Señor, por esas veces que te fallamos. Perdónanos, Señor, y acógenos de nuevo en tu casa. Que tu Espíritu Santo nos renueve y renueve la faz de la tierra. Que podamos estar llenos de Él y vacíos de todo lo que no sea tuyo. Que hoy podamos renunciar, Señor, y que hoy tu Espíritu nos sane. Si tú quieres, Señor, puedes sanarnos. Sánanos, Señor. Yo te ruego, sánanos, Señor. Libéranos de todo lo que no viene de ti. Yo quiero, Señor. Y depende de cada uno decir, yo quiero también. Todo te ofrecemos y todo te entregamos, Señor. Aquí estamos para hacer tu voluntad. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Y ahora pidamos a María que interceda por nosotros para que podamos tener una muerte santa. Eso es lo que pedimos todas las veces que rezamos el Ave María al final. Decimos, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, para que justamente ahora y en la hora de nuestra muerte podamos estar en gracia y podamos ir directo junto al Padre, así como ella lo hizo. Así que demos gracias a nuestra Madre por acompañarnos, por interceder por nosotros, por amarnos, por mostrarnos el camino a Jesús, para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más. Contento de poder estar aquí, sirviéndoles a ustedes, sirviéndole al Señor. Les pido que si esta catequesis fue de bendición para ustedes, puedan compartirla. Pueden encontrar también los videos en YouTube, en Spotify, en todos lados. Así que anímense a compartir, anímense a profundizar y que el Espíritu de Dios nos ilumine hasta que podamos encontrarnos todos juntos arriba. Que tengan una bendecida semana. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante.